de conexiones difíciles, pero bueno, yo soy muy mal pensado. A pesar de que nos quieran tumbar, aquí seguimos con el apoyo y el respaldo de nuestros amigos como Ricardo Sevilla. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Vicente, buenas tardes, ánimo, no hay que periclitar, estos son gajes del oficio y sobre todo cuando te enfrentas a verdades incómodas, cuando se exponen aquí en Sin Censura temas muy espinosos que incomodan a Lorenzo Córdoba, al INE y a toda esta gente truculenta, como dijo el presidente esta mañana. Y es que está pidiendo mucho dinero, Vicente, están pidiendo 2.500 millones de pesos y esto es algo lesivo porque de acuerdo con el presidente, pues esto tiene el objetivo de desalentar la participación. Y sí, hay un artefacto ahí que ellos han echado a andar para que la gente pues no participe en ninguno de los ejercicios ya que tienen que ver con los ejercicios democráticos, y este personaje ya no es ni remotamente el juez neutral que se propuso, ya no es ni alejadamente el personaje que debería ser el árbitro imparcial que encabeza el Instituto Nacional Electoral, no lo es ni lo ha sido nunca. Hay que recordar que este sujeto hace no mucho tiempo presentó un amparo contra la ley de austeridad, donde se estipulaba precisamente que ningún servidor público debería ganar más que el presidente. Entonces, este personaje se inconformó y dijo, no, yo quiero mi dinero, quiero quincenalmente la lana que me meto, además de los viáticos, además de todo el presupuesto que tengo a mi disposición. Y bueno, no es nada que ver con el personaje que nos han estado enviando ahí como retrato en los medios de comunicación corporativos. Este sujeto gana muchísimo dinero, alrededor de 790 y tantos mil pesos mexicanos, ahí para el público que nos está escuchando, porque escucho que también nos ve gente en Estados Unidos y en otras partes, pues bueno, será alrededor de casi 39,700 y tantos dólares. Entonces, es una muy buena lana, y precisamente por eso el presidente López Obrador les dijo en la mañana, ya déjense de estar solicitando recursos, pues ya descocados, bájense el sueldo, páguenlo ustedes, y es una buena petición, a mí me parece, porque en una sociedad como la mexicana, donde se tienen tantas desigualdades, consejeros como Lorenzo Córdoba y su equipo de amigos no puede ganar tanto dinero. Hay un abismo, un hondo abismo entre los salarios que ellos mismos se pagan con dinero público y el salario que gana el resto del pueblo. Entonces, esta petición de Lorenzo Córdoba, este alegato que están transmitiendo los medios de comunicación como el Reforma, el Universal, el Financiero y todos estos medios corporativos, tiene en su entraña precisamente ese objetivo, que la gente no participe en los ejercicios democráticos, no solamente en la revocación del mandato, hay que decirlo, sino también en los otros ejercicios democráticos que vayan a ver, porque ellos dicen que el presidente, pues bueno, quiere incursionar, quiere infiltrar al INE, y eso no es así. Aquí en Sin Censura lo hemos demostrado, y en Regeneración MX, desde luego, hemos dado a conocer, pues bueno, contratos, facturas, el nombre de personajes que tienen que ver con la derecha empresarial, claro. con Claudio X González, con el IMCO, con Letras Libres, con Nexos, etcétera. Entonces, esto ya me parece una guerra frontal que está realizando Lorenzo Córdoba, quien es el mandamás ahí en este instituto electoral,
él dice que no pretende usurpar funciones del Congreso, el organismo electoral, pero lo cierto es que es una mentira, una terrible mentira, porque hay que recordar que este sujeto se reúne y se pasea prácticamente del brazo con Enrique Krause, incluso con Gustavo de Hoyos en su momento, con gente de la Coparmex, y que ha dejado con la mano en la cintura que este tipo de personajes entren evadiendo todos los lineamientos del instituto y que se encarguen de vigilar supuestamente los ejercicios democráticos que debería de vigilar. Oye, Sí. Ricardo, y que no se nos olvide que también hace unos días se reunió con Porfirio Muñoz Ledo, quien presumió en redes sociales. Ayer conversé animadamente con el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sobre el futuro inmediato de la democracia en México. Imagínate, con Porfirio Muñoz Ledo, quien se quedó hasta en el aire, como el perro de las dos tortas, y quien ha, con sus declaraciones, hasta torpedeado la cierta calma o estabilidad que pudiera haber en Morena, porque no lo dejaron hacer y deshacer. Nada más para también comentar que con ese personaje se reunió Lorenzo Córdoba. ¿De qué platicaron? De la democracia en México. Claro, fue a pedirle consejos. Yo no daría por muerto, aunque ya parece un zombie, a Porfirio, porque es un tipo camaleónico. Hay que recordar que ha logrado en algo histórico llevar a cabo alianzas con prácticamente todos los personajes durante los últimos, yo diría, 6 sexenios. Imagínate nada más 6 sexenios. Estoy pensando que logró inocularse con López Portillo, con Miguel de la Madrid, además Miguel de la Madrid, hay que recordar que fue su compañero en la Facultad de Derecho, y hacían ellos un chiste ahí en algún momento. Miguel de la Madrid, en una discusión con Porfirio, le decía, bueno, ¿de qué te jactas? ¿De ser un experto en derecho? Y dice, sí, y no solo eso, no solo soy un experto en derecho, sino además te gané la presidencia en la Facultad de Derecho, la presidencia de alumnos que en ese momento había. Y Miguel de la Madrid, descarado, dijo, bueno, sí me ganaste eso, pero yo te gané la presidencia de la República. Entonces, con todos estos personajes de López Portillo para acá, ha logrado pues algún tipo de acuerdo, incluso hay que decirlo con mucho dolor, lo logró en esta administración con el presidente López Obrador, y bueno, ahorita pues ya está viendo que sus naves se están quemando, pero ya no tiene la misma agilidad para saltar hacia otra, y desafortunadamente también hay prosélitos, hay admiradores como Lorenzo Córdoba, que todavía piensan acudir al consejo de este sujeto como si fuera una especie pues no sé, de líder espiritual, de consejero que puede alumbrarlos en algún momento determinado en este concepto tan ambiguo que se ha convertido la democracia, y que ya todos la manejan a su antojo y a su usanza, y ya nadie se apega a los preceptos básicos del significado que tiene el ejercicio democrático. Entonces, yo me sumo a la voz de muchos mexicanos y mexicanas, que se vayan todos en el INE. No estoy hablando de bombardearlo, no estoy hablando de desvalijarlo, estoy hablando de que se tiene que reformar, tiene que haber nuevos cuadros, y que esos cuadros, desde luego, tengan que ver también con una elección. Ya todo tiene que ser democrático, Vicente. Ya no podemos permitir que ningún cargo público sea por dedazo, sea por designación, por nepotismo, de amigos, de cuates, de parejas, de concubinas, de concubinarios, nada de eso. Tiene que haber un proceso democrático, y que exista también un examen de oposición para que tú demuestres las capacidades que tienes para poder convertirte en un político o en un administrador público pues avesado, y que no vayas a incurrir
en los dislates y en las malas mañas que estos personajes han incurrido. Recordemos ya, para finalizar esta parte, que este personaje está enquistado en el INE desde hace ya pues casi, yo diría que 2 décadas, porque no olvidemos que fue el secretario particular de su profesor José Woldenberg. Entonces, ahí ha estado desde hace ya muchísimo tiempo y no ha salido para nada. Entonces, ¿qué organismo democrático podría ser el INE si tiene enquistado ahí a un virrey? Oye, maestro, y ya vi que dejaste la víbora chillando otra vez con lo que publicas en Regeneración MX. El maestro Ricardo Sevilla publica los lazos que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, mantiene con Felipe Calderón y Margarita Zavala. Ojo con lo que publica el maestro Ricardo Sevilla, y creo que tiene usted que leerlo. Carlos Joaquín, el viejo aliado de Calderón. La amistad que existe entre el gobernador panredista de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y el matrimonio integrado por Margarita Zavala y Felipe Calderón es añeja y entrañable. Cabe recordar que el 9 de abril de 2016 Calderón estuvo en Quintana Roo trabajando a favor de la candidatura de su amigo Carlos Joaquín, el hermano de Pedro Joaquín Caldwell, quien también había saltado del PRI al PAN. Estaba exultante y desde su cuenta de Facebook no pudo reprimir los deseos de escribirle un expansivo mensaje a su amigo. Calderón Hinojosa, de acuerdo con fuentes que ahora mismo trabajan en el equipo de Carlos Joaquín, solía viajar al menos una vez por semana al estado de donde también es oriundo el escritor y empresario Héctor Aguilar Camín, y quien también ya fue exhibido por el maestro Ricardo Sevilla hace unos días por la lana que ha recibido del gobernador Carlos Joaquín. Amigo de ambos, ha recibido contratos millonarios por parte de estos dos personajes. En mayo de ese mismo año, durante el cierre de campaña de Carlos Joaquín González a la gubernatura de aquel estado, Felipe Calderón fue invitado a participar como orador principal del evento. La tarde del 30 de mayo de 2016, Calderón lanzó un discurso sobre Carlos Joaquín. Y bueno, no obstante, dice el maestro Ricardo Sevilla en lo que publica, antes de llegar al evento, Calderón tuvo un accidente vehicular. El cabrón iba pedísimo, se voló un alto y chocó con una camionetita blanca. Estuvo tan duro el madrazo que la Suburban donde viajaba con su esposa se metió al patiecito de una casita de adobe, cuenta un vecino que atestiguó los hechos ocurridos aquella mañana. Pues una amistad que habría que determinar con lo que escribes y con lo que nos dejan sobre la mesa. ¿Hasta dónde llega, querido maestro Ricardo Sevilla? Así es, querido Vicente, llega hasta estos días y no solamente llega hasta estos días, que es lo preocupante, sino que siempre ha sido Carlos Joaquín operador de Felipe Calderón. Y de acuerdo a los testimonios, a los varios testimonios que recuperamos de gente que aún trabaja incluso descorazonada en el equipo del gobernador saliente de Quintana Roo, habría trabajado como operador político dentro de las huestes del PRI, porque hay que recordar que Carlos Joaquín es lo que se conocería como un chapulín. Entonces estuvo en el PRI, donde estuvo también su hermano, su medio hermano, Pedro Joaquín Caldwell, este tipo tan polémico y acusado una y otra vez de corrupción y malversación de fondos. Bueno, este sujeto estuvo en el PRI, pero ahí se encargó de avalar muchísimas cosas que le pidió en su momento Felipe Calderón cuando fue presidente de la República. Digo dos nada más para hacerlo rápido y dejar ahí la oportunidad a que el público de Sin Censura vaya y lea y se documente en este reportaje que publicamos hoy en Regeneración. Es uno, la desaparición por decreto presidencial que en 2009 Felipe Calderón ordenó, y que cuando 2 días después en el Congreso de la Unión presentan una propuesta de controversia constitucional para que no se avale esa desaparición, Carlos Joaquín no solo vota en contra, sino que además convence al grupo parlamentario del PRI de que no exista ya ningún tipo de controversia y que se continúe con ese golpe lesivo. Entonces, esto es una herencia
que hoy está pagando el gobierno federal, que hoy están pagando las familias que fueron despedidas de una forma artera por órdenes de Calderón y ejecutadas, no hay que olvidarlo, por el delincuente Genaro García Luna, que en ese momento era el secretario de Seguridad Pública y que ordenó a la Policía Federal que a las 11 de un día 10 de octubre de 2009 perpetraran esa lesiva acción en contra de un organismo que, pues bueno, desapareció prácticamente del mapa, borrado por estos personajes. Entonces, Carlos Joaquín estuvo ahí, estuvo en otras tantas y ahí se documentan. Se documentan porque los testimonios nosotros siempre los equiparamos con información en repositorios. A ver, ¿qué fue esto es lo que dicen ellos, esto es lo que aseguran y estos son los datos duros? Entonces ahí hay bastantes datos duros, no solamente han avalado leyes a modo para el PRI, para el PAN, para ellos, sino que adicionalmente comparten guarapetas, borracheras, han habido choques, han incluso detenido a uno de los hijos de Calderón por desmanes allá y lo han dejado en libertad sin ningún tipo de problema. Comparten la amistad de Héctor Aguilar Camín y no solamente eso, sino que ambos durante sus gobiernos les han dado contratos sin licitación, es decir, por adjudicación directa, millonarios. Entonces, aquí se está trazando una línea muy interesante que vamos a continuar explorando, querido Vicente, porque no parece nada gratuito. Y esto es preocupante y nos gusta mucho alertar a la gente porque este personaje está tratando de coquetear con la Cuarta Transformación y es muy importante que se tenga un perfil muy determinado de lo lesivo que es este sujeto, que además está tratando de encabezar un fraude ahora mismo en el municipio de Solidaridad, allá en Playa del Carmen. Entonces, vamos a seguir explorando a este personaje para que la gente no se deje sorprender y que diga, no, ya es un tipo arrepentido, como los hay tantos desafortunadamente, porque además tiene amistad ahí con Germán Martínez. En fin, hay hilos conductores muy espeluznantes que vale muchísimo la pena dar a conocer. Y bueno, invitamos al público de Sin Censura a que acuda y lea este trabajo especial, este trabajo de investigación independiente que estamos realizando prácticamente todas las semanas, porque ya ni dormimos, querido Vicente. En fin, los invitamos a que lean Carlos Joaquín, el viejo aliado de Calderón, que está ahí en la página de Regeneración, y a que me sigan si quieren, y ojalá que sí, en mis redes sociales, @SevillaCrítico en Twitter y Ricardo Sevilla en Facebook, así nada más, y desde luego en las diferentes plataformas que tenemos en Regeneración, como es el portal, y también en los datos duros. Hoy tenemos programas sobre esto a las 4 de la tarde, entonces los invitamos a que nos acompañen. A ver, no sé por qué me tenían el micrófono desactivado, querido Ricardo. Te agradezco mucho. Gracias por hablar sin censura y estamos al pendiente. Claro que sí, querido Vicente, ánimo, un fuerte abrazo y toda mi solidaridad para el equipo de Sin Censura. Vamos a salir adelante de estos bretes y no hay que periclitar. Nos vemos mañana, un fuerte abrazo, buenas tardes. Gracias, Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Déjeme, pues por ahí hacer un hilito de videos y de declaraciones. Ricardo Anaya, y grábeme, don David, Ricardo Anaya, el ex candidato del PAN a la presidencia de México, el que fuera también presidente del partido, básicamente dice que Andrés Manuel López Obrador lo quiere fregar a la mala y que él mejor se tira a perder, se va, creo que a Estados Unidos. Empecemos por ahí, por las declaraciones de Ricardo Canalla, Ricky Riquín Profugín.
Ya no es Ricky Riquín Canallín, ahora es Ricky Riquín Profugín. Así anuncia que se pela, que se va al exilio. ¿Por qué? Porque lo quieren fregar a la mala, dice Andrés Manuel. Aunque López Obrador lo niegue, fíjate cómo sí me quiere fregar a la mala. Me acaba de llegar este documento. No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel, cuando trajeron este papel a mi casa. Es un citatorio. O sea, lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia. Las audiencias empiezan por Zoom. ¿Sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? En el reclusorio norte, en las instalaciones de la cárcel. Y aquí dice, los delitos de los que me acusan. ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la Fiscalía de López Obrador? 30 años de cárcel. Digo, menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel, si no, imagínate. Y López Obrador publicó en su Facebook un mensaje en el que básicamente me pide que me presente a la audiencia en el reclusorio norte. Dice que no me preocupe si soy inocente. Pues claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, pues no me van a dejar salir. ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme? A ver, este proceso se inició porque López Obrador así lo ordenó. Y fíjate, una vez que estás en prisión, pierdes tus derechos políticos. O sea, yo ya no podría ser candidato en 2024 y obviamente tampoco podría estar grabando videos en los que denuncio la ineptitud de su gobierno. Esa es la razón de fondo por la que me quieren encarcelar. A ver, así están las cosas en México. Si estás con López Obrador, tienes protección. Ahí están sus hermanos recibiendo fajos de dinero, los responsables del colapso de la línea 12, Bartlett, Irma Heréndira, hasta soltó a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán. Ah, pero si eres su adversario, en 24 horas te mandan un citatorio y te tratan de meter 30 años a la cárcel. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? El exilio es una decisión bien dolorosa. Con dolor se fueron de México no solo Juárez y Madero, también Melchor Ocampo, los hermanos Flores Magón, José Vasconcelos. Hoy el venezolano Leopoldo López está exiliado en España, perseguido por Nicolás Maduro, el amigo de López Obrador. Yo no me comparo con ellos, pero por ello sé que en tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando. Que dejarte encarcelar por un autócrata muchas veces significa perder la batalla. Y que te quede bien claro, Andrés Manuel, yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mí y cada vez somos más los que no te tenemos miedo y estamos dispuestos a enfrentarte tope donde tope. Yo estoy convencido de que vamos a triunfar y que lo mejor está por venir. Dice Ricardo Anaya, no te tenemos miedo, te vamos a enfrentar a distancia, ¿no? Me voy a Estados Unidos y desde allá tiro chingazos, no me vayan a meter al bote, cabrón. Nótese mi sarcasmo. Así Riquín Profugín se tira a perder a Estados Unidos y no le sorprenda que termine en Israel o en España el señor Ricardo Anaya. Pero a ver, Ricardo Anaya acusa de persecución política a Andrés Manuel López Obrador.